Bien, estamos ya en Redes y Poder con Carlos Herrera Descalzi, exministro del sector Energía y Minas. Carlos, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, muy buenas noches. Queremos tocar el tema del Pozo 192, pero antes de ello quisiéramos escuchar un video de hace unas horas del congresista Spadaro en torno justamente al tema, y es mejor escucharlo para que después lo comentemos. Por favor, con el video. El contrato de la explotación del lote 192, hemos recibido información que tiene irregularidades y el día de hoy hemos solicitado al Contralor General de la República, el señor Fuad Curi, que intervenga este contrato y realice una acción de control de la dación a dedo, sí señores, a dedo, a la empresa Pacific, una empresa canadiense que a todas luces este contrato es desventajoso para el Estado, puesto que ha reducido de 34% a 17% las regalías en favor del pueblo peruano. Bien, Carlos, explícanos un poco lo que dice el congresista Spadaro. ¿Aquí hay irregularidades? ¿Así puede haber ocurrido? A mí me parece difícil que haya ocurrido. Yo lo que siento que ha ocurrido es que Perú Petro, quien es la agencia del Estado encargada de entregar las concesiones de los lotes petroleros, preparó unos documentos de licitación y tiene que haber hecho su esquema económico para saber más o menos cuánto iba a recibir a cambio, concursar para poder obtener la mejor opción. Pero creo que Perú Petro, al hacer los cálculos, debe haberse equivocado y debe haberse equivocado profundamente, porque hubieron tres postores, tres empresas interesadas. O sea, no se trata de ir a explorar, es decir, de ir a arriesgar dinero. Se trata de un lote que está produciendo. Esto es una especie de service que tú estás tomando para que saquen el petróleo y te lo entreguen. Claro. Aquí no hay inversión que hacer. Claro, se dice que el mejor negocio del mundo es una empresa petrolera bien administrada y el segundo mejor negocio del mundo es una empresa petrolera mal administrada. Entonces, para que tres postores con experiencia en petróleo hayan decidido no presentar oferta, es porque sentían un riesgo muy grande en las exigencias que les estaba haciendo Perú Petro. Hay otros temas sobre estos. Faltaba zanjar un arreglo entre las comunidades y el Estado que podía tener repercusión económica sobre el lote. Eso tenía que ver con la remediación de los pasivos que estaban y que venían de la época de Occidental y que pasó después a Plus Petrol, que continuaron y que nunca se resolvieron. Exactamente, entre otras cosas, más algunas exigencias como una participación en las ventas brutas de la empresa. Entonces, con todos esos temas abiertos, no cerrados todavía, era muy difícil que se presentaran propuestas. Pero por otro lado, este es un tema que debió quedar arreglado hace 2 años. Así es. No ahora. Uno de estos temas no se arregla faltando 2 o 3 semanas. Si no lo han podido hacer en 2 años, algo ha pasado, algo ha ocurrido. Entonces han tratado de resolver en un par de semanas una situación que no han podido resolver antes y donde el esquema económico de las exigencias que iba a plantear Perú Petro a las empresas estaban muy lejos de poder ser aceptadas por las empresas. Y ahora hay que entender que hay una, digamos, coyuntura especialmente desventajosa y complicada para el petróleo porque ha caído el precio internacional del barril. Claro, pero no y solamente... hay un cuadro que nosotros hemos encontrado del Banco Central de Reserva del Perú y que este cuadro, que está ahora en pantalla, nos muestra en la línea roja la caída abrupta del precio del petróleo desde hace más o menos 1 año y medio, 2 años. Sí. Es sostenida la caída. Y entonces, frente a una situación como esta, que es una realidad, ¿qué negocio era? La pregunta es, ¿cómo es que ha entrado esta empresa Pacific al negocio? Claro, yo me hacía una pregunta básica, ¿ya? La pregunta básica es cualquiera de nosotros, donde sus ingresos caen al 40% de sus ingresos normales. ¿Cuánto tiempo se puede sostener en esa situación? Tendrías que tener una gran espalda para que aguante, un gran ahorro, una gran bolsa para que sostenga una operación. O ser un negocio extraordinariamente bueno. Que pueda perder esa cantidad y seguir operando. Claro, donde extraer el petróleo costase entre $5 y $10, que es el barril, que es el caso en el Medio Oriente,
y entonces un precio de $30 o de $40 no afecta. Pero cuando el costo de extracción está alrededor de $40, si el precio se cae a 40 o menos, pan por pan es mayor. No funciona. Claro, encima de que no es el mejor petróleo del mundo, es un crudo pesado y que tiene azufre y por lo tanto tiene un castigo en precio. Ese es el escenario. En ese escenario, llamar en los últimos momentos a una empresa como Pacific y arreglar, y por un periodo de 2 años, que es un periodo muy corto, no me parecía lo más recomendable. ¿Cómo se va a resolver esto desde tu punto de vista? ¿Hay solución? Porque hace unos minutos se ha publicado en varios portales que Pluspetrol ha confirmado la toma de pozos petroleros y el aeródromo en la zona. O sea, han entrado a otro pozo, pero han entrado como medida de presión las comunidades. O sea, estamos en una situación en este momento de guerra declarada prácticamente. Bueno, ¿cómo se resuelve esto? Claro. Yo creo que el Perú tiene ya demasiados conflictos y creo que ha faltado tino y tacto en manejar los temas. Se tiene la autoridad es para ejercerse, pero uno también en la autoridad tiene que tener, en el ejercicio de la autoridad tiene que tener una prudencia. Para ejercer la autoridad no solamente hay que parecer tener las manos limpias. Y cuando vemos en este caso que ¿Te refieres a la conducta del gobierno frente a esa autoridad justamente? ¿Al ejercicio de la autoridad? En las personas, empresas, las entidades que están alrededor de los actores en esta zona, que son las comunidades y la propia población de Loreto, en Iquitos específicamente. Entonces, la impresión que queda no es buena. O sea, habiendo tenido 3 años tranquilamente por delante y llegar a esta situación... A tontas y locas quieren en el último momento meter a una empresa y solucionar el problema. Y luego vienen las especulaciones. Yo he escuchado especulaciones. He escuchado especulaciones de 2 naturalezas primero. Lo que pasa es, unos decían, quieren dársela a dedo a Petroperú y han querido poner condiciones inaceptables con las otras empresas para dárselo a dedo a Petroperú. Esa era una especulación. La otra especulación decía, han querido dárselo directamente a Pluspetrol porque entonces han forzado a una situación en que el único que quede es Pluspetrol y que siga entonces con el tema. O sea, no creo que ninguna de las 2 situaciones corresponda a la realidad. Pero lo que cuenta es lo que la gente piensa que se está haciendo. Y la falta de confianza en las autoridades no solamente es la falta de confianza en su capacidad profesional, sino es la duda sobre su probidad. Entonces, cuando hay esa falta de confianza y la desconfianza se desborda, llegamos a situaciones como estas. Lo prudente para mí, después de haber visto lo de Tía María, que no está a mucha distancia, o caso anterior lo de Conga, era enfriar el tema, no provocar algo como esto. No me parecía tan insensato encargarle la administración a Petroperú por varias razones, ¿no? O sea, no es un buen negocio en estos momentos. Y no siendo un buen negocio en estos momentos, yo no creo tampoco que los precios del petróleo en el futuro tengan niveles tan bajos como los de hoy en día, van a subir. Entonces, no es el mejor momento para negociar y para hacerse de un contrato, no de 2 años, sino un contrato de 30 años, que es lo que se necesita. Entonces, no es el mejor momento para negociar. Segundo, a Petroperú el Estado lo puede desembarcar en el momento que desea si las cosas no funcionan bien. Entonces, le puede encargar transitoriamente, es una forma de potenciar al propio Petroperú y esperar un momento adecuado, ir midiendo las condiciones, buscar de repente un socio mayoritario que quiera invertir en el lote, es decir, ver las condiciones, pero no provocar la situación de conflicto que tenemos hoy en día. Hay una moción que ha presentado el congresista Damer que mañana va a ser debatida, conversada, votada, y esto estaría abriendo las puertas a que Petroperú pueda volver a entrar al negocio justamente de la exploración o la explotación inclusive. ¿Qué piensas al respecto? Yo creo que es una opción que hay que contemplar. Si soy absolutamente frío en el pensamiento y miro las curvas desde que comenzó el proceso de privatización hasta ahora, cuando comenzó la privatización del sector petrolero, la aspiración del país era aumentar la producción.
Y entonces el reclamo justo en esos momentos era decir, Petroperú no tiene el capital, el Estado no le puede dar el capital que necesita para invertir y el país necesita aumentar su producción. ¿Qué es lo que ha pasado en todo ese periodo? La producción ha caído a menos de la mitad. Entonces el paso del sector privado, dicho sea de paso, en lugar de haber conseguido empresas fuertes interesadas en el Perú, que tampoco las han habido, se ha tenido una serie de empresas medianas y pequeñas, cuya visión es distinta, cuya visión es ir a sacar lo que hay, aunque la producción haya ido declinando. Entonces, el Perú, ¿en cuántos años han pasado? Casi 20 años, un poco más de repente de 20 años, en lugar de haber incrementado su producción, la ha disminuido. No ha habido ningún hallazgo importante. ¿Y por qué piensas tú que si hubiera tomado Petroperú eso hubiera sido distinta a la realidad? No digo que hubiera sido distinta a la realidad. Da la impresión que estuvieras como señalando que entonces lo que debió ocurrir fue que Petroperú lo tome porque justamente como no hay crecimiento, hubiera sido con Petroperú a la inversa. No, lo que digo es que eso es lo que se buscaba. Entonces, lo que hoy día se debe seguir buscando es lo mismo, aumentar la producción. Entonces, el camino que hemos tomado, no me refiero en la parte de privatización, quizás en el tamaño de las características de las empresas, o sea, muchas empresas pequeñas o medianas que no han arriesgado mucho capital, no es el que ha convenido. Porque tú, Carlos, eres una persona con experiencia en el campo y es bueno recordar e informar o contarle a los que no tienen tantos años de repente y no se acuerdan. Pero Petroperú fue una billetera abierta y manejada con una enorme irresponsabilidad por gobiernos tras gobiernos. Claro. Si algo nos tenemos que sentir, digamos, afortunados, es que Petroperú no regresó al campo de la exploración y la explotación. Porque con niveles en los que se manejó políticamente esa institución, era simplemente una especie de botín de los gobiernos. Y han utilizado plata para lo que sea. Y lamentablemente, quizá nuestra petrolera sea tan, digamos, mediocre, justamente porque no hemos tenido capacidad para gerenciar de manera adecuada ese tipo de empresas. Claro. Entonces, volver a Petroperú ahora es como regresar como al pasado ineficiente, ¿no? O sea, a ver, yo distingo, y no ha sido exclusividad de Petroperú, casi todo era estatal y en todo hubo un abuso terrible y las empresas se politizaron. Minero Perú, Pesca Perú, Electra Perú, o sea, todo Electro Perú, todo lo que tenía Perú era un desastre antes. Y terminó en una situación desastrosa a fines de los 80 y comienzos de los 90, ¿ya? Pero no es por la naturaleza misma de la empresa, es por la injerencia política y por el manejo político de las empresas. Entonces, la injerencia política, eso es lo que hay que desterrar. No significa que el Estado no pueda tener la necesidad de tener algunos, en algunos casos específicos, es común en el caso del petróleo que lo tengan muchos estados que tienen empresas estatales. No creo que vaya reñido contra la existencia de una empresa estatal. Muchas veces una empresa estatal es un socio interesante para una empresa privada porque le abre las puertas de la administración pública, porque tiene información y datos históricos sobre la realidad de un país, porque tiene gente que conoce el país por bastante tiempo. O sea, no necesariamente es un tema negado. Hay empresas estatales que han tenido éxito, lo han tenido en Colombia, lo han tenido en Brasil. Bueno, en China, ¿no? En Corea del Sur. En Corea del Sur, en Chile, o sea... En China. Son empresas estatales, las que son las grandes mineras. Pero digamos en el lado petrolero, específicamente en el lado petrolero, que es un sector siempre que se considera estratégico en el sentido de que un país puede ser vulnerable por el tema de combustibles, entonces el Estado tiene que tener alguna capacidad de manejo sobre el tema para circunstancias especiales que se puedan presentar. Chile tiene empresa estatal y no tiene petróleo. Muy bien. ¿No? En el caso de Perú, yo no veía mal que Petroperú pudiera tomar la tarea, evitar los problemas que hemos tenido y luego proyectar lo que puede ser Petroperú. O sea, con Petroperú no hay la obligación de que tenga que tenerlo 30 años. No, puede conocer mejor el tema, buscarse un socio, transferirlo al sector privado más adelante en mejores circunstancias. Pienso que esa era una mejor forma de actuar en estos momentos y creo que no vale la pena ir a los enfrentamientos a los que nos estamos exponiendo. El costo de la oposición social es un costo importante en la explotación petrolera. Muy bien, Carlos. Muchas gracias por tu presencia esta noche. Muchas gracias también. Vamos a una pausa
Y venimos con la última parte de Redes y Poder.